Bueno, el otro día habíamos terminado Roma y hoy deberíamos empezar, de acuerdo con el calendario, un nuevo tema que es relacionado con la península ibérica. No os voy a obligar a que os pongáis en una página en concreto del libro, porque yo creo que con el PowerPoint es más que suficiente. Vamos a centrarnos hoy en las conquistas de Roma en Hispania, ¿vale? Cómo fue la llegada de los romanos a nuestro territorio, cómo lo conquistaron, cuánto tardaron en conquistarlo, todo eso vamos a ver hoy. Bueno, los romanos llegaron a nuestro territorio durante las guerras púnicas. Las guerras púnicas que supongo que sabéis lo que son, porque ya lo hemos visto, estuvimos viendo, eh, pues creo que la semana pasada, ¿no? La anterior. Eran esas guerras que enfrentaron a Roma con Cartago, una ciudad que se ubicaba en el actual Túnez, y que era muy poderosa, controlaba el norte de África, las Baleares, la península ibérica, y que se enfrentó con Roma porque ambas estaban peleando por controlar los territorios que bordeaban el Mediterráneo. ¿Vale? Bueno, pues cuando finalizaron las guerras púnicas, ya sabéis que lo hicieron con la victoria de Roma. Entonces, Roma, cuando se quita del medio a su principal enemigo, ya pudo centrar su atención en la conquista de esos territorios que tanto deseaba. Y uno de ellos era Hispania. De hecho, Hispania, ¿vale? Que es toda la península ibérica, se puede decir que fue uno de los principales deseos de Roma. Fue el primer punto al que se dirigieron tras salir de la península itálica. ¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas por la gran presencia de metales que aquí había. Era un territorio rico en recursos y por lo tanto siempre fue un punto de gran interés para ellos. El problema fue que los romanos realmente subestimaron un poco a las gentes que aquí había. Ellos llegaron aquí pensando, bueno, esto en unos añitos lo tenemos todo controlado y todo dominado. Y de eso nada. De eso nada, porque las poblaciones que aquí habitaban no se lo iban a poner así de fácil. Tanto es así que Roma tardaría 200 años en dominar toda nuestra península. Para que comparéis, en la Galia, por ejemplo, que es ese territorio que ocupa la mayor parte de Francia, bueno, esto ya lo hemos estado viendo en otros vídeos, ese territorio se tardó en conquistar apenas 7 años. Entonces, la Galia 7 años e Hispania 200 años es bastante curioso, ¿vale? Que tardaran tanto. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos con la primera etapa. La primera etapa de la conquista abarca desde que los romanos desembarcan por primera vez en Hispania en el 218 a.C., que lo hacen en Ampurias, en la actual Girona, y hasta que controlan todo lo que es la mayor parte del valle del Ebro y del Guadalquivir. A ver, esta primera etapa se puede decir que es la, entre comillas, la que resultó más fácil. ¿Por qué? Bueno, Roma lo que va a hacer es controlar toda la zona del este y toda la zona del sur peninsular, encontrándose resistencia, pero que fue más o menos fácil de abatir. No ocurrió lo mismo cuando se tuvieron que ir hacia el interior. Todo lo que es la zona del interior, que abarca la mayor parte de la meseta, se domina durante la segunda etapa. Esta segunda etapa es, como digo, bastante más compleja. De hecho, los romanos tardaron más de 60 años en controlar todas las regiones del interior. ¿Por qué? Bueno, no solo por la amplitud, evidentemente estamos hablando de muchos kilómetros, sino también porque aquí había unos pueblos que eran los celtíberos y los lusitanos que iban a dar bastante de qué hablar. No se dejaron vencer fácilmente y de hecho los romanos sufrieron bastantes derrotas frente a ellos. Bueno, en primer lugar, el libro os habla de los lusitanos y en concreto señala a un jefe militar de este pueblo lusitano, que por cierto era un pueblo que se ubicaba en toda la zona del oeste de la península ibérica y parte del interior. Ese jefe militar se llamaba Viriato. ¿Vale? Aquí tenéis un dibujo donde más o menos se recrea esa posible figura. Y como digo, destaca, y os lo cita el libro, porque fue un verdadero quebradero de cabeza para Roma. El ejército romano tenéis que tener en cuenta que era muy superior a cualquiera de los ejércitos que hubiese en los pueblos de la península, muy superior. Pero la superioridad en armamento o en número
no siempre es la clave de las victorias. Viriato supo organizar muy bien a su pueblo, sabiendo que no podían enfrentarse directamente a Roma. Entonces él lo que hacía era debilitar a este gran enemigo mediante pequeños ataques. Organizaba a sus hombres para protagonizar pequeñas embestidas. A veces atacaba a un pequeño grupo de soldados que se dirigía a algún punto, otras veces a otra pequeña comitiva. ¿Vale? Pequeñas escaramuzas que individualmente no parecían graves, pero que todas juntas terminaron por reducir muchísimo la resistencia romana. Bueno, ¿y cómo acabaron los romanos con ese problema que supusieron los lusitanos? Bueno, pues atacando directamente al corazón de sus enemigos. Roma sabía que Viriato era el que dirigía todos estos pueblos, era el cerebro de todas las escaramuzas, así que la cosa estaba clara. Si acababan con él, acababan con la cabeza, acababan con la dirección de todo el pueblo. Era, por así decirlo, el plan perfecto. Ahora, ¿qué? ¿Cómo acababan con Viriato? Bueno, pues los romanos hicieron lo siguiente. Contactaron con 3 de los compañeros y generales de Viriato y les dijeron, oye, mira, estamos dispuestos a pagaros tanto dinero como queráis, no se sabe exactamente cuánto le ofrecieron, pero muchísimo oro, tierras, beneficios personales. Bueno, estamos dispuestos a pagaros esto si matáis a vuestro jefe, si asesináis a Viriato. ¿Vale? Vosotros os hacéis ricos y nosotros acabamos con esta guerra que ya mucho está durando. ¿Qué os parece el trato? ¿Os parece bien? Bueno, pues los generales de Viriato dijeron, oye, pues sí, nos parece bien, es un buen trato. Así que una noche estos 3 generales y compañeros de Viriato, aprovechando que él dormía, le clavaron un cuchillo en el cuello y lo mataron. Se dice que se lo clavaron en el cuello porque el resto de su cuerpo estaba protegido, pues al parecer Viriato siempre dormía con la armadura puesta. El caso es que tras este asesinato, estos generales fueron a los enemigos, a los romanos, con la prueba del asesinato, con la prueba de que habían cumplido el trato y les dijeron, oye, que ya está, ya lo hemos hecho, ahora venga, lo que nos corresponde, dadnos el dinero, etc. Y se dice que los romanos les contestaron, Roma traditoribus non praemiat. Eso significa, Roma no paga a traidores. Y no solo no les pagaron, sino que les cortaron la cabeza por haber traicionado a su propio jefe. ¿Vale? Como era de esperar, tras la muerte de este grandísimo jefe militar, el pueblo lusitano perdió ya, como digo, su organización y fue cayendo rápidamente. ¿Vale? Pero no solo estuvieron los lusitanos, otros de los pueblos que en el interior opusieron resistencias fueron los celtíberos y en concreto ha pasado a la historia la extraordinaria defensa que os cita el libro que hicieron de su capital, que era Numancia. Hoy esta ciudad como tal no existe, pero sí se conservan restos que se ubican a unos 7 kilómetros de la actual Soria, que se ubica en Castilla y León, como ya sabéis. Bueno, Numancia pueblo, como digo, de celtíberos, resistió tantas veces a los intentos de los romanos por acabar con ella, que Roma tuvo que recurrir a llamar a uno de sus mejores generales y militares, que además en esos momentos estaba en el extranjero, para que se pudiera organizar, para que él pudiese organizar la caída de esta Numancia, porque es que ya se veía imposible. Y ese general era Escipión, que no sé si alguna vez habéis oído hablar de él. Bueno, Numancia se levanta sobre, y se levantaba sobre un cerro, por así decirlo, una especie de pequeña elevación del terreno, ¿vale? De hecho, hoy este cerro se le llama el Cerro de la Muela. Bueno, pues, ¿cómo podemos acabar con ella en esta pequeña elevación que ya de por sí es una barrera de defensa? Escipión dijo, pues mira, lo que vamos a hacer para acabar con ellos es crear una especie de muralla. Muralla con varias torres, desde las cuales poder tenerlo todo controlado, y así se verán acorralados, ¿vale? Y para todo ello se dice que contó con más de 30.000 soldados, ¿vale? Es totalmente desproporcionado. Tenéis que tener en cuenta que en Numancia vivirían que unas 4.000 personas,
Pero Roma no os creéis que tiraba el dinero porque sí, es decir, si tuvo que invertir tantísimos hombres y tantísimo material, no fue a lo tonto, fue porque realmente lo vieron necesario, porque si no, no había manera de acabar con estas gentes. Bueno, ¿y qué? Después de levantar la muralla y tal, ¿qué hicieron exactamente? ¿Atacaron desde las torres? ¿Entraron a masacrar? Pues no, lo que hicieron fue asediar la ciudad. ¿Sabéis lo que es un asedio? Un asedio es impedir que entre o que salga población de la ciudad para que ellos se queden aquí encerrados y sin recursos. Es una forma, por así decirlo, de obligar al enemigo a rendirse, porque o se rinden o se mueren de hambre, porque no pueden salir, ¿vale? No pueden salir a por agua, o por los recursos que necesiten. Bueno, pues los numantinos consiguieron resistir este asedio durante 2 años. 2 años estuvieron viviendo de lo que tenían dentro de la ciudad almacenado, hasta que ya evidentemente no pudieron aguantar más y los romanos vencieron. A los numantinos los hicieron esclavos, aunque se dice que muchos antes de caer en la esclavitud prefirieron morir, se suicidaron, ¿vale? Quemaron sus casas. Roma, de todas formas, no olvidó nunca la resistencia tan heroica que planteó Numancia, nunca. De hecho, en los textos se observa por la cantidad de veces que se habla de ellos y por el respeto también con el que se hace, ¿vale? El respeto, pues, de haber estado, aunque sean tus enemigos, pues consideras que han sido unos buenos guerreros, ¿vale? Casi unos héroes, porque hasta el último momento no se dieron por vencidos, ¿vale? Bueno, pues tras la caída de Numancia, ya realmente los romanos consiguieron extenderse por prácticamente toda la meseta. Y la tercera etapa finalizaría con la conquista de las Islas Baleares y la cornisa cantábrica, ¿vale? Cántabros y astures no fueron sometidos realmente por completo hasta el año 19 a.C. Es importante que sepáis, sin embargo, una cosa, ¿vale? A día de hoy se sabe que los romanos probablemente se dejarían algún que otro valle sin tocar, probablemente por las dificultades geográficas que allí había, una zona de montaña, etcétera. Y esos valles que se dejaron sin tocar se ubicaron en lo que a día de hoy nosotros conocemos como País Vasco. ¿Por qué? Bueno, pues porque el vasco, ya lo sabéis, que es el único idioma que no tiene nada que ver con el resto de idiomas que le rodean, es decir, que no deriva del latín, ¿vale? Por lo que sabemos que estos pueblos no tuvieron, que estaban aquí ubicados, no tuvieron contacto con los romanos y que por lo tanto esta lengua procede de esos pueblos ancestrales que aquí había desde antes de la llegada de Roma, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado más o menos clarito esto. Ha quedado un vídeo un pelín largo, pero creía un poquito conveniente profundizar sobre todo en esos dos acontecimientos históricos tan importantes en Hispania. Y bueno, los vídeos ya del próximo día serán un pelín, creo yo, más cortitos y también algo más fáciles. Hablaremos de provincias, de ciudades y os dejaré también algún que otro enlace, algún documental que estoy viendo este fin de semana que yo creo que os puede venir bien.